Bien. Abra su Biblia, por favor, querido hermano, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, por favor. Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27, del versículo 11 en adelante. Vamos a dar lectura. ¿Estamos ahí, cierto? Mateo, capítulo 27, versículos 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, al que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: Sea crucificado. Y el gobernador les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: Sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó, para ser crucificado. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por poder abrir tu palabra esta mañana, por poder estudiarla, Señor, por tener la libertad de eh, reunirnos y saber que tú estás edificando tu iglesia, Señor. Eh, Padre, te pedimos que tú seas guiando todo en este tiempo, que tú seas dándonos entendimiento, sabiduría, Señor, claridad en mis palabras, Padre. Señor, que este texto, Señor, pueda de alguna forma santificarnos, Señor, hacernos más limpios delante de ti, más piadosos, Señor, hombres más santos, hombres más fieles, siervos más útiles, Señor, y que tú también seas exaltado por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Queremos exaltarte esta mañana a través de la predicación de ella. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Eh, Probablemente en su vida cristiana, en su andar cristiano, le ha tocado la oportunidad de tomar algunas decisiones, ¿cierto? Algunas decisiones más importantes que otras quizás. Algunas decisiones en las que realmente está puesto en aprieto, en las que realmente es usted o Cristo, o Cristo y su trabajo, o Cristo y su familia, o Cristo y su reputación. Y ahí está el punto. Cuando somos puestos en estrecho frente a lo que Cristo demanda, frente a su verdad y frente a lo que nosotros queremos, cuando estas cosas se enfrentan. Am, y cuando todo el mundo está gritando, crucifíquenle,
al Señor Jesús y usted tiene que hacer algo con Jesucristo, ¿cierto? Usted tiene que tomar una decisión con Él. Usted tiene que hacer algo con Él. O dejarse llevar por lo que todo el mundo piensa de Cristo. Tiene dos opciones, o obedecer lo que tiene enfrente, que usted sabe que es la verdad, o dejarse llevar por lo que el mundo dice de Cristo. El título de este sermón es sencillo. Son varios versículos, vamos a tratar de sintetizarlo. Y el sermón se llama Delante de Jesucristo. Cuando realmente nuestras convicciones, lo que creemos, las cosas a las que nos aferramos muchas veces, se ponen en estrecho cuando nos encontramos cara a cara y tenemos un encuentro con el Señor. Y vemos que el Señor demanda algo y todo el mundo grita otras cosas y todo el mundo pide otras cosas. Y nosotros mismos muchas veces queremos otras cosas. Vamos a situar esta escena pensando en los diferentes personajes que tenemos acá. Hay muchas cosas que están pasando, son varias situaciones que se están presentando en paralelo, pero vamos a ir resumiendo un poquito para que podamos estar un poquito en materia. Tenemos tres personajes principales, tres personajes fundamentales. Tenemos por un lado a los líderes judíos, ¿sí? Los líderes religiosos de la nación de Israel, encolerizados contra Jesús en su misión de matarle. Ellos no pueden hacerlo, se ven impedidos de hacerlo, ven que están entorpecidos en esta situación, no pueden manchar sus manos tampoco, ellos tienen una reputación que cuidar. Y bueno, y lo peor es que se acerca el día de reposo, entonces tienen que hacerlo pronto antes de que sea el día de reposo. Jesucristo dijo que Él era el Hijo de Dios, por lo tanto Él es un hereje, según ellos. Tienen que matarlo, Él tiene que morir porque Él se hizo semejante a Dios. Por lo tanto, armaron toda una confabulación, ¿no? Armaron todo un plan. Y esto habló un poquito nuestro hermano Mauricio cuando habló acerca de este tema. Y la acusación falsa que armaron la presenta Lucas de una manera súper concisa. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Versículo 2. Versículo 2. Dice así. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Por lo tanto, estos líderes, viendo que por el lado religioso no tienen nada de qué acusar a Jesús, realmente él es un hombre intachable en todos los sentidos, dicen, bueno, presentémoslo a Roma y digamos que él es un sedicioso contra Roma. De esa manera los romanos, ellos sí van a poner mano dura en el asunto, ellos pueden hacerlo. El Imperio Romano tiene la capacidad en ese sentido de ejecutar personas, así que lo que vamos a decir es que este hombre se estaba oponiendo a Roma. Y lo que estaba haciendo era levantar una especie de revuelta, ¿sí? De manera que pintan a Jesús como si fuese un peligroso revolucionario contra el Imperio Romano. Por eso dicen, bueno, que prohíbe dar tributo al César, ¿cierto? Esa es la acusación que dicen que Jesús hace. Lo cual no es cierto. Recordamos el relato de Jesús, ¿cierto? Dada al César lo que es del César. Él nunca prohibió el tema del tributo, él nunca prohibió eso. Pero bueno, Pilato probablemente no sabía esa situación. Ahora, lo que le señalaba anteriormente es interesante. Viernes en la mañana. Mire lo que dice Marcos. Marcos añade un tema aquí, un detalle que no quiero dejar pasar. Marcos, capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 1. Miren lo que hicieron los líderes religiosos. ¿Cómo empieza el versículo? Muy de mañana. Muy de mañana. Interesante. Es viernes, muy de mañana. Y el día siguiente es el día de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué muy de mañana? Pilato, apúrate en ejecutarlo porque después tenemos que obedecer el día de reposo, tenemos que descansar. Para ejecutar a un hombre inocente no les pesa la conciencia para nada, pero tienen que cuidar el día de reposo, ¿cierto? La hipocresía en su máximo nivel. Entonces tenemos a los líderes judíos por una parte. Segundo personaje, tenemos a Poncio Pilato. Y tenemos a este hombre que va a ser sumamente importante el día de hoy,
Y le pido por favor que esté muy atento a la descripción que le voy a entregar de este hombre. A la historia, en realidad, no hay mucha información de Pilato, no hay tanta. Pude recopilar un poco, pero tampoco es como que haya abundante información de este hombre. Lo que sabemos es que este hombre era el gobernador romano de Judea, la provincia de Judea, reconocido antisemita, ¿sí? Este hombre realmente iba en contra de todo lo que es la religión y el pueblo judío propiamente tal. Am, Pensemos en un gobernador, lo que podríamos pensar hoy en día en nuestro país, como para poder entenderlo. También tenemos gobernadores en nuestra región, ¿cierto? Región metropolitana. Entonces, cada región de nuestro país se gobierna por un gobernador, ¿sí? De la misma forma, el pueblo de Israel se dividía en al menos unas 4 regiones, y esas 4 regiones tenía un gobernador cada uno. Habían unas regiones un poco más pequeñas, y por eso, por ejemplo, de ahí viene el nombre de tetrarca, ¿sí? Que el tetrarca quiere decir que gobierna sobre 4 regiones, ¿sí? De tetras, 4. Entonces, por ejemplo, Herodes, el tetrarca, gobernaba sobre cuatro regiones. Pilato por lo menos entendemos que gobernaba sobre Judea. No sabemos, no hay claridad si es que gobernaba sobre más. Al menos de Judea hay claridad. La historia le describe como un hombre cruel, burlesco, irónico. Nos dice que este hombre era un mal administrador, pero aún así su gobierno fue largo para lo que fueron los gobernadores romanos. Normalmente el promedio de los gobernadores romanos era entre 3 a 4 años, luego iban rotando. Algunos los despedían antes porque no cumplían bien su función, pero Pilato para lo malo que era, lo malo que era entre comillas, estuvo bastante tiempo en el poder, bastante tiempo en el poder. Lo que nos habla que, a pesar de todo, este hombre ejercía una influencia importante en el Imperio Romano. Una influencia muy importante. Y luego vamos a ver un poquito más de eso. Lo que sí es que este hombre era un despiadado con los judíos, pero a más no poder. Era muy despiadado. Piense de esta forma que hay una autobiografía de Herodes Antipas, colega de nuestro amigo Pilato. Y Antipas escribe lo siguiente de Pilato, su colega. Dice lo siguiente: un hombre vernal, violento, rapaz, extorsionador y tirano. Bueno, buen compañero de trabajo era Antipas. Y fíjese que sí, Antipas, para pensar así una persona, sí, Antipas, el mismo que mandó a matar a los niños, el mismo que mata a Juan el Bautista, bueno, que manda a matar a Juan el Bautista, que también era un hombre vil. Bueno, ¿qué tan malo hay que ser para que él diga eso de una persona, ¿cierto? Extorsionador y tirano. Tremendo, tremendo Pilato. Algunas de las cosas que podemos destacar de la historia que nos dicen un poco acerca de él, algunos de los eventos más importantes, por ejemplo, el Imperio Romano había consensuado con los judíos en que en la ciudad de Jerusalén no iban a poner estandartes del Imperio Romano. Esto porque era algo que molestaba mucho a los judíos, ¿sí? Supongamos que una ocupación aquí, si llegase a algún país extranjero y nos ocupase, que Dios no quiera que suceda, y lleguen y pongan banderas por todos lados, ¿cierto? Sería como que perderíamos nuestra identidad, ¿cierto? Sería como, qué lástima que perdimos Chile, por así decirlo. Bueno, habían consensuado, está bien, no dejaremos estandartes ni nada del Imperio Romano en las calles de Jerusalén. Sin embargo, Pilato, no, yo hago lo que quiero. Y él fue y puso estandartes del Imperio Romano por todos lados. Los soldados también, ustedes tienen que andar con la insignia del Imperio Romano por donde anden, para que todos sepan y todos teman al Imperio Romano. Tremendo. No le importó la opinión de los judíos respecto a él. Otra de las cosas tremendas que hizo Pilato. En un momento Pilato tenía un proyecto, quería hacer un acueducto, ¿sí? Que conectara un río para poder alimentar cierto caudal. Entonces él necesitaba hacer un acueducto. Le faltaban recursos y adivine de dónde echó mano. Del tesoro del templo de Jerusalén. Del mismo fue, bueno, voy a sacar ahí unas cosas de oro. El templo de Jerusalén tiene bastante oro. Así que fue y lo sacó para construir su acueducto. La tradición también nos dice, esto hay un poquito de discusión, pero también nos dice que por motivos que desconocemos, luego de que él terminó su gobierno,
ya cuando él era mayor. Al final de su vida lo desterraron del Imperio Romano. No sabemos por qué, pero lo desterraron. Y lo más probable es que él terminó suicidándose por ese destierro. No conocemos las razones, pero ese es el más posible final de Pilato, este hombre. Interesante personaje, ¿cierto? Interesante personaje en una línea de personajes ya que todos son memorables. Judas, Pedro que hemos visto, Caifás, todo un orden de personajes que realmente son destacables y que no se queda afuera. Y nuestro tercer personaje, por supuesto, nuestro tercer actor en escena, si lo queremos llamar de esa forma, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué descripción voy a hacer de él? Solamente el Rey de Reyes. Por lo tanto, tenemos los líderes judíos. Quieren matar a Jesús. Pilato, por otro lado, el cual es el gobernador de Judea. Y tenemos al Señor Jesucristo. Por lo tanto, llega el momento. Es el momento en el que los judíos tienen. Ahora sí, podemos hacer que Jesús muera. Que Jesús muera. Recuerdan que nos habló nuestro hermano Mauricio que en esa noche se presentó delante de Anás y Caifás Jesús, fue abofeteado, lo humillaron, lo golpearon, literalmente estaba ensangrentado y posterior de eso llega esta mañana, trasnochado además Jesucristo, a presentarse ante Pilato. Ese es el contexto, ahí estamos. Y el versículo número 11 de Mateo 27 comienza nuestro relato y dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, de este Pilato que les acabo de describir, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Como les comentaba en el comienzo de la predicación, hay momentos en los que uno se encuentra de frente al Señor Jesucristo, Pilato se encuentra frente a Jesucristo, y, y bueno, la verdad enfrenta a Pilato, un hombre mentiroso, un hombre vil, y delante de Jesucristo, Pilato lo primero que hace es burlarse. Primer punto entonces de nuestro sermón. Delante de Jesucristo, Pilato, en primer lugar, se burla. Versículo 11. ¿Eres tú el rey de los judíos? Piensa en esto. El tono es despectivo, ¿sí? No es curiosidad, no, es despectivo. ¿Este es el rey de los judíos? Contexto, otra vez, viene desfigurado Jesucristo, sangrando. Lucas nos añade un detalle que es sumamente interesante, que los soldados romanos, para burlarse de Jesucristo, porque él decía que era el rey de los judíos, lo cubrieron con un manto escarlata, que era como señal de que, oye, este es un rey. Entonces, lo más probable es que él también ya tenía la corona de espinas puesta, entonces tenía la corona, el manto como de rey, ¿cierto? Y lo llevan a Pilato en esa presencia, desfigurado, sangrando, con su frente sangrando, con un manto. Todo era un circo para ellos, ¿cierto? Todo era un circo. Y está Pilato. ¿Este es el rey de los judíos? ¿Tanto alboroto por él? Am, y la pregunta de Pilato va en el sentido, bueno, dime si es verdad lo que dicen los líderes judíos. Necesito saber si realmente tú estás planeando una revuelta. Por tus capacidades yo creo que no tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer. Jesús le dijo, ¿tú lo dices? Jesús le está diciendo, sí, yo soy. Yo soy el rey de los judíos. Yo soy el rey de los judíos. Pilato es muy desafiante, es muy desafiante. Y comienza una de las conversaciones más interesantes de toda la Biblia, hermanos. Con total sinceridad se lo digo, es una conversación realmente espectacular lo que está pasando acá. Sobre todo por el carácter de Jesús. Y es lo que más voy a destacar. Pero nos vamos a enfocar en la persona de Pilato, las actitudes que él tiene. Y ver que cuando nos presentamos, cuando Jesucristo sale al encuentro de muchas de las personas, las actitudes de muchos de nosotros quizás no son tan distintas. Y el mundo, cuando Jesucristo sale al encuentro, cuando nosotros le presentamos el Evangelio a alguien, la reacción a veces también es de burla. También es de burla. ¿Ese es el rey que sigue? ¿Ese es Jesús? En segundo lugar, ya vimos que hay una burla por medio de Pilato. Versículo número 12. Sigue Pilato, dice, ah,
Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. En primer lugar vemos que se burla, en segundo lugar vemos que se asombra de Jesucristo. Cambió algo. Pero ¿qué fue lo que le hizo cambiar? Mira las acusaciones que hay en contra tuya. Eres un sedicioso supuestamente, eres alguien que se va a levantar contra el Imperio Romano. ¿Cómo no te defiendes? ¿No te vas a defender acaso? ¿Cómo es posible que no te defiendas de estas acusaciones que son falsas más encima? ¿Y Jesús qué? ¿Qué pasa? No dice nada, no dice nada. Pilato, piensa en esto, Pilato probablemente cuánta gente ejecutó, cuántos ladrones ejecutó, cuántos ladrones mandó a la cruz, y todos, sin excepción, todos suplicaban por su vida frente a Pilato. Y era, por favor, no, 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 si yo no hice esto, ya, o sí lo hice, pero por favor, no quiero ir a la cruz, no quiero. Jesucristo no abrió su boca, no abrió su boca. Isaías 53:7, ¿cierto? ¿Lo tienes, Rita? Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De ahí el asombro de Pilato. ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué no dice nada? ¿Qué le pasa a este hombre? Más encima lo machacaron completo y no dice nada. ¿Sabe que es el último momento ante Pilato? Es la última oportunidad de vida que tienen las personas y no dice nada. ¿Será porque Cristo tenía clarísima su misión? Tenía clara su misión. Mire Lucas 24. Lucas capítulo 24. Esto es como que nos vamos a adelantar un poco en la película, pero luego de que resucita, sí, resucita. Luego de que resucita, un ángel habla con las personas que van a la tumba, ¿cierto? Y miren lo que dicen los ángeles, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, Pilato, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y es muy interesante cuando dice esa palabra que sea entregado, porque no está diciendo que la expresión no es que lo van a arrastrar a la fuerza, no es tampoco que lo tienen que perseguir para atraparlo, es que él mismo va a ir, él mismo va a ir a entregarse, él mismo va a ir a entregarse. ¿Recuerdan lo que dice Juan 10? Que Jesús dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo mismo pongo mi vida y luego la vuelvo a tomar. Jesucristo se está entregando. Por eso no se defiende. Por eso no dice nada. Por eso no dice nada. Porque él tenía clara su misión. Yo me tengo que entregar voluntariamente. Yo lo hago. Yo pongo mi vida. Nadie lo arrastró. Esto no fue a la fuerza. Él voluntariamente puso su vida. Y este silencio de Jesús es tremendo. Más allá de la humildad de que nos habla de Jesús, ah, nos habla de su compromiso con el plan del Señor, ¿cierto? Hay un plan que cumplir. Tengo que cumplirlo. Tengo que cumplir mi tarea. Querido hermano, en los momentos que su fe sea puesta a prueba y que la burla está alrededor suyo y que la gente lo intimida, no responda. ¿Para qué? ¿Qué, qué va a decir? No, no. Silencio, un silencio. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿No que ibas a levantar el templo en 3 días? Y ahí está Jesús, en silencio, en silencio. Volvemos a Mateo 27. Vamos viendo un poco las reacciones de Pilato, ¿cierto? Primero se burla del Señor Jesucristo
Luego cae en un asombro estrepitoso. Versículo 15 en adelante. Pilato ve que Jesucristo es inocente, se da cuenta de esto y comienza a buscar alternativas. Versículo 15 en adelante dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieres que yo suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Am, Normal, ¿no? O sea, Pilato no era tonto, fue inteligente en este sentido y dijo, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa acá? Si es que libero a Jesús, no hay cargos contra él que sean demostrables, no hay nada, ninguna evidencia de lo que dicen. Yo no lo puedo condenar, no hay nada que yo lo pueda condenar a Jesús, pero si lo libero, ¿qué va a pasar? Los líderes religiosos van a comenzar una especie de anarquía en el pueblo, van a levantar al pueblo contra mí. Mi puesto está en juego porque si el pueblo comienza a alborotarse, bueno, van a saber que esto está pasando en Judea y yo soy el gobernador de Judea, así que me van a cortar. No puedo liberar a Jesús, no puedo liberar a Jesús, eso no puede pasar. Entonces, bueno, voy a darle la opción, liberarlo por una forma democrática, ¿no? Que el pueblo elija a quién liberamos. Y ahí está un tal Barrabás. Pilato sabía que Jesús era inocente, él lo sabía, él lo sabía. Y en vez de ser firme y liberar a Jesús, fue cobarde, buscó alternativas. ¿Y por qué? ¿Por qué le pasó esto? Un poco por el miedo quizás a las consecuencias de lo que podía haber. Y esto es un poco lo que les mencionaba al principio. Am, cuando, bueno, cuando está en juego lo que yo creo del Señor Jesucristo, y en este caso mi trabajo, por ejemplo, de Pilato, y yo sé que seguir a Jesús en ese sentido me va a hacer un perjuicio, un perjuicio. El amor a su posición era mayor que lo que él tenía por convicción. Y de hecho, no fue la única salida que buscó Pilato. Y esto es súper interesante. Lucas nos señala que en un momento Pilato se entera de que Jesús es Galileo. Y dice, Jesús es Galileo, excelente. Lo voy a mandar con Herodes entonces, porque él es de Galilea. Lo mando con Herodes. Y Herodes dijo, no, 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 no me lo mandes a mí, no, no quiero tener nada que ver con él. Y se lo manda de vuelta. Y ahí está Pilato, no, buscando salidas por todos lados, ¿cierto? Está acorralado. En vez de ser firme y decir, no, ¿sabes qué? Sé libre, no hay nada contra ti. En vez de usar la razón de lo que era lo correcto, quería quedar bien con todos, ¿no? Quería quedar bien con todos. ¿Y quién era este Barrabás? ¿Quién era este personaje? La verdad, no hay mucha información, hay bastante discusión de quién era. Lo que sabemos es que Marco nos señala que era un asesino, era alguien que había matado a alguien, y Lucas nos añade que era un ladrón. Entonces tenía un poco de todo Barrabás. De hecho, algunos piensan que los otros dos que son crucificados con Jesús después, recuerden que hay dos malhechores que están crucificados con Jesús, algunos piensan que eran como una banda, con Barrabás, ellos dos, como que eran un grupito que hacían cosas malas, y bueno, y posteriormente Barrabás fue absuelto. Pero la verdad, lo importante acá es que era alguien famoso. Dice, versículo número 16. Y tenían entonces a un preso famoso. Era alguien conocido por el pueblo judío. Era alguien que conocían. Era alguien de quien se hablaba en las calles. Oye, mira, mira Barrabás lo que hizo. Lo que me da a entender que Barrabás no era solamente un crimen que había cometido, era varios crímenes que había cometido. Probablemente era de los peores presos ahí. Y piensa en eso, Barrabás en su prisión, en lo más profundo quizás de los calabozos, y de repente llega un soldado romano y le dice, no, Jesús tomó tu lugar. Bonito, ¿no? O sea, siendo el peor de los criminales, el más famoso de los criminales, me lo estoy imaginando yo, llega el soldado romano y no, no, Jesús tomó tu lugar. No muy diferente a nosotros, ¿cierto? No,
Jesucristo tomando nuestro lugar en la cruz. Versículo 19. Mire, y esto es muy interesante. Y estando él sentado en el tribunal, Pilato, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ahora, hay algunos que creen que esta mujer, la mujer de Pilato, que esto fue una revelación de Dios a la mujer. La verdad no hay nada que nos haga creer eso. No hay nada con lo que podamos confirmar que esto fue así. Que Dios estaba revelándole a la mujer que Jesús era inocente. Lo más probable es que esta mujer, al estar constantemente escuchando todo lo que está pasando con Jesús, esto pasa, ¿no? Como que uno duerme y sigue pensando en los asuntos, ¿cierto? Algunos creen que tiene que ver con eso, con que esta mujer realmente estaba tan perseguida con el asunto, tan dándole vuelta al asunto, que era, mira, ¿sabes qué? No te metas con este hombre. Incluso hasta su mujer estaba diciéndole, mira, ojo, ojo, ojo. Am, y no tomó en cuenta a su mujer. No, complicado. Eh, y tuvo más miedo de los judíos que de su mujer. Y llega el versículo 21 y 22, que a mi entendimiento es la clave de todo esto. Vemos que Pilato, miren sus reacciones, se burla, se asombra de Jesús. Luego, cuando ve que es inocente, busca alternativas para él salir ileso de toda esta situación. Y mire el versículo 20 en adelante, dice, perdón, 21. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Pregunta clave. Hermanos, esta es la pregunta clave de todo el pasaje. ¿Qué pues haré de Jesucristo? ¿Qué voy a hacer con él? Es la pregunta más importante que usted se puede hacer en la vida. ¿Qué voy a hacer con Jesucristo? ¿Qué voy a hacer con él? ¿Voy a burlarme? A- ¿Voy a asombrarme por quién es él solamente? No, si era un buen maestro, era un gran profeta, pero hasta ahí solamente. Ah, ¿Voy a estar convencido de que él es Dios y voy a buscar alternativas y excusas para, no, voy a arrancarme por acá, voy a mandarlo con otra persona porque, no, a mí Jesús no me sirve? ¿Has escuchado ese comentario? Em, ¿Qué pues haré con Jesús? Pilato sabe lo que es lo correcto. Pilato sabe que lo tiene que liberar. Pero mire el detalle que nos añade Marcos, que aquí está el gran problema de Pilato. Marcos capítulo 15, versículo 15. 15:15. Muy importante este versículo. Miren lo que dice de Pilato. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado, queriendo complacer al pueblo. No lo busquen. ¿Puedes proyectar Proverbios 29-25, por favor? Piensa en esto. Pilato, eh, buscando agradar a los hombres antes que al Señor. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y tendemos a creer que es al revés, ¿cierto? Que no, que si estoy bien con las personas, como que todo me va a salir bien, y que si esto está todo en orden con los que están alrededor mío, me va a ir bien en todo, pero es al revés, es al revés. Pilato queriendo agradar al pueblo. Y ahí está la clave de la pregunta, hermanos. ¿Qué pues haremos con Jesús? Bueno, tienes dos opciones. O agradar a las personas alrededor tuyo, o agradarlo a Él. ¿Recuerdan que habían unas personas cuando Jesús estaba en su ministerio que dijeron que querían seguirlo y dicen, no, Señor, yo te seguiré? Y Jesús le dice, bueno, sígueme. Pero ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás.
Y hay otro que le dice, ya, déjame ir a enterrar a mi padre y luego te seguiré. ¿Cuál es el tema de todo esto? Que no es un tema de que uno no pueda amar a los que están alrededor suyo o velar por ellos. El asunto es que Jesús está demandando algo. Ese es el tema. El tema es acá, está Jesús, está Pilato, y Pilato, de hecho, es muy interesante, porque ah, primero intenta escaparse, intenta salir por cualquier lado, pero luego como que ya, bueno, no importa. Sí, ok. El peor de los pecadores, Barrabás, por el más justo de los justos, Jesucristo. Entonces, en este punto, Pilato temió más a los hombres que a Jesús. No solamente se burló, no solamente se asombró por quién era, no solamente buscó alternativas para salir de él, temió más a los hombres. Y en quinto lugar, volvemos a nuestro pasaje en Mateo 27, versículo 24. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos, delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Em, Recuerde que estamos en plena Pascua, ¿sí? Estamos en plena fiesta de la Pascua. ¿Y qué significaba la fiesta de la Pascua? ¿Qué se celebraba? Se conmemoraba la salida de Israel de Egipto. Los israelitas celebraban cuando Dios hizo los grandes milagros en Egipto, esas grandes plagas que Dios envió sobre Egipto, para ellos poder salir, para que Faraón los deje salir. Una de los últimos acontecimientos que ocurre en Egipto en ese entonces, recuerda que tienen que cubrir el dintel de las puertas con sangre de, de un cordero, de un cordero. El mismo día de Pascua. Ahora, está Cristo, el cordero, siendo entregado. Y no es coincidencia, hermanos, no es coincidencia, de ninguna manera. De hecho, nos dice Romanos que todo eso que ocurrió con la Pascua realmente era una forma de avisorar lo que iba a ocurrir con Jesucristo. Y que Jesucristo realmente es el cumplimiento absoluto de ese cordero sin mancha que cubre el pecado, ¿cierto? De esos hombres para que pudieran salir y ser salvos. Am, Mire Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí está, el justo por los injustos. El justo por Barrabás, por Pilato, por todos ellos. Estaba siendo entregado. Am, y estaba siendo entregado ese cordero que cubre los pecados, ¿cierto? Bueno, nos señala al final que Pilato finalmente lo rechazó. Rechazó a Cristo, rechazó a Jesucristo. Estando delante de él, viendo que era inocente, viendo que no habían pruebas contra él, teniendo toda la evidencia, teniendo la posibilidad, él, en su poder, de liberarlo, todo pasaba por Pilato, él tenía toda la potestad en ese sentido, y no, entregó a Barrabás. Entregó a Barrabás.
concluye el pasaje diciendo que azotaron a Jesús y lo entregaron para que fuera crucificado. Hay algo que quiero señalar al respecto, para que pueda meditar en eso. La tradición romana nos dice que los presos que iban a ser crucificados y que estaban siendo latigados, mientras eran latigados, si el preso confesaba sus faltas o si el preso decía cuáles eran sus faltas en voz alta frente a los que lo estaban latigando, los soldados romanos por ley debían reducir la cantidad de castigo, la cantidad de latigazos. ¿Sí? Eso nos dice la tradición romana. Entonces, supongamos que alguien era ladrón, había sido castigado por ser ladrón. Entonces, mientras lo azotaban, él tenía que decir, robé esto, lo siento, lo confieso, robé esto. Am, ¿Cuál es el problema? Que Jesús no tenía crímenes. No tenía crímenes. Y además sabemos que Jesús no abrió su boca. ¿Qué significa? Que recibió el castigo completo. Completo, completo. Lo recibió todo, el castigo. El más justo de los justos, recibiendo todo el castigo. Tremendo, tremendo. Primera Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esa frase final, hermanos, es conmovedora. Por su herida fuisteis sanados. Por esos latigazos, por esos latigazos que recibió el castigo completo, por esos clavos, a nosotros podemos ser salvos. Tremendo, tremendo. Me encanta pensar, hermanos, que este no es el final de la historia y que ah, Pilato estaba ahí con toda la potestad, ¿cierto? Jesús en silencio, inmutable, siempre, con un carácter impasible ahí. Am, pero me encanta pensar que en algún momento se va a dar vuelta a esto, ¿cierto? Y que va a ser Pilato el que va a estar frente a Jesucristo. Y que Jesucristo lo va a condenar. Y que Jesucristo al final siempre triunfa. Amén. Siempre triunfa. Y que Pilato luego va a tener que compadecer frente al Señor y ya no va a tener escapatoria. Tomo las palabras de Pilato para terminar y preguntarle a usted, querido hermano. Las mismas palabras de Pilato. ¿Qué va a hacer con Jesús? ¿Qué va a hacer con Jesús? Hermano, de esa pregunta literalmente depende su eternidad. ¿Qué va a hacer con Jesús? Puede presentar asombro como Pilato y decir, wow, realmente es un gran maestro, realmente es un hombre inocente, pero terminó rechazándolo igual. O puede buscar formas de escaparse, ¿no? Y tirar la pelota y decir, no, es que Jesús no. O puede temer más a los hombres que a Jesús, como lo hizo Pilato, ¿no? Y decir, es que si sigo a Jesús, ¿qué va a decir mi familia, cierto? ¿O qué van a decir los que me rodean? ¿Qué van a pensar? ¿Puedo perder mi trabajo? ¿Qué va a hacer con Jesús? Oramos. Y le voy a pedir que con los ojos cerrados, por favor, pueda pensar un poco en esto. Am, no se trata de, de venir frente al Señor y decir, bueno, creo en ti y creo en lo que hiciste. Se trata de creer que Jesucristo se hizo hombre como estaba escrito, murió como estaba escrito, resucitó como estaba escrito y que va a volver como está escrito. Ese es el Evangelio. Si tú has creído en esto, no es necesario que levantes la mano nuevamente, pero necesito preguntarte, y por favor, querido oyente, arrepiéntete, por favor te lo pido. Arrepiéntete, entrega tus pecados. Am, Ahora estás igual que Pilato delante de Jesús. Él te está buscando. ¿Qué vas a hacer con Jesús?
Si crees en Él, te pido que levantes tu mano ahí donde tú estás y, y que sepas que esto puede darte vida eterna. Por favor, con los ojos cerrados, no hay nadie mirando. ¿Crees en el Señor Jesús? ¿Vas a entregarle tu vida entera? Amén. Puedes bajar tu mano, muchas gracias. Vamos a orar. Señor, gracias Padre. Gracias por ver a estos hombres como Pilato, Señor, que realmente pensaron que podían salirse con la suya, Señor. Pero Padre, eres tremendo, Señor. Siempre eres más grande. Señor, te pido que cualquiera de los aquí presentes, Señor, que no ha entregado tu vida, no ha entregado su vida a ti, Señor, que sepan que el dejarlo para más tarde es rechazarte, Señor. Y te pido, Señor, que tú seas tocando los corazones, seas obrando, seas conmoviendo, Señor, con tu palabra. Y que, Señor, finalmente podamos entender que el hecho de estar delante de ti, el hecho de venir al encuentro contigo, Señor, no es una coincidencia, Padre, no es una coincidencia. Señor, gracias por tu palabra. Permítanos seguir estudiando de ella, viendo lo que ella nos enseña, Señor. A seguir pensando en la cruz, en lo tremendo que eso significa, Señor. Y que tú seas siempre glorificado. Oramos, en nombre de Jesús. Amén.